Tenemos que hablar de la lectura en pantalla. Ya se encuentra con nosotros la maestra Verónica Juárez, a quien le damos la más cordial bienvenida a este quinto encuentro Leo, lectura, escritura y oralidad. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos, y de igual forma a las más de 6,600 maestras y maestros que están conectados y conectadas desde todas las regiones de Jalisco y del área metropolitana. Muchas gracias por estar aquí en este quinto encuentro. Me permito presentarles entonces a la maestra Verónica. Ella es bibliotecaria, es especialista en libro electrónico de literatura infantil y juvenil, y además de trabajar en distintas bibliotecas públicas, y hoy tendremos una conversación con ella sobre hablar de la lectura en pantalla. Bienvenida, maestra Verónica. El escenario de el quinto encuentro Leo es suyo. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que están siguiendo, quienes estén siguiendo la transmisión. Bueno, antes que nada, desde luego agradecer a los organizadores, agradecer por la invitación al Recrea Academy 2024 y al quinto encuentro Leo en esta segunda ocasión, bueno, en formato digital. Y bueno, antes que nada les voy a presentar mi pantalla, denme un segundito. Denme un segundo. Denme un segundo. Parece que tenemos problemas de conexión con la maestra Verónica Juárez, pero me gustaría aprovechar este momento para agradecer a todas y todos los docentes que se encuentran conectados, que nos están saludando en el chat desde el canal de la Secretaría de Educación Jalisco, saludando, platicándonos desde qué escuelas se encuentran conectados, cuál es su centro educativo, y están muy atentos y atentas y emocionados y emocionadas por este quinto encuentro Leo, Escritura, Lectura y Oralidad. Y pues vemos que se conectan desde muchísimos lugares del estado de Jalisco. Hay por ahí desde Ocotlán, nos saludan también desde Poncitlán, Zapotlán del Rey, en Tonalá. También escuchamos algunas colonias de Guadalajara. Y pues ya regresó la maestra Verónica con nosotros y nosotras. Vamos a pues a cederle el uso de la voz. Maestra, no sé si ya tiene lista su diapositiva, creo que ya. Pues continuamos entonces con esta plática. Muchas gracias. Una disculpa por estas cuestiones que ocurren siempre en digital, ¿no? Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo. Y titulé a esta charla "Tenemos que hablar de la lectura en pantalla", porque ya lo decía precisamente hace un momento Edith Ramírez, quien me antecedió, pensar también en digital, pensar en todos estos formatos. ¿Por qué este tema de tenemos que hablar de la lectura en pantalla? ¿Por qué es importante? Hay muchas reticencias, a pesar de que la lectura en pantalla no es nada nueva. Estamos hablando desde 1971, que surge el primer libro electrónico. A la fecha han pasado ya más de 50 años y todavía existen muchas reticencias. Esto no es nuevo. Cada que hay un nuevo formato, surgen reticencias, pues posturas que no les gustan de las nuevas tecnologías, ¿no? Ocurrió con los diferentes formatos de lectura, ha ocurrido con otros medios de comunicación y de información, también ocurrió cuando pasamos del radio a la televisión, la llegada del internet, los videojuegos. O sea, esto no es nuevo. En el tema específico de la lectura hay muchísimas reticencias. ¿Qué se dice en torno a la lectura? ¿O cuáles son estos preconceptos o estos prejuicios que hay en torno a la lectura, estas ideas equivocadas en torno a la lectura en pantalla específicamente? Bueno, se dice que leer en pantalla no es leer,
Se dice que leer audiolibros no es leer. En este sentido también, pues agradezco mucho que Edith Ramírez mencionara el tema de audiolibros, ¿no? Hay muchísimo prejuicio en torno al audiolibro. Se dice que leemos de forma superficial, ¿no? Cuando comenzaban los primeros foros en internet, las primeras redes sociales, se decía que saltabas de un link a otro. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre ese tema, ¿no? Se dice que el libro físico va a desaparecer. Esto ya también se los estaba comentando, ¿no? Siempre que viene una nueva tecnología, se piensa que va a desplazar a la anterior. Por ejemplo, y aquí me voy a salir un poquito del tema de lectura, pero para ejemplificar un poquito más, cuando llegó la fotografía digital, se pensaba que iba a desplazar a la fotografía análoga. Sin embargo, esto no ha sido así. Estamos viendo un resurgimiento muy importante de personas que están tomando fotografías análogas, ¿no? Que están comprando su film, que están haciendo su cuarto oscuro. Otro ejemplo que me gusta mucho mencionar en estos sentidos es, por ejemplo, la llegada de la música en streaming, ¿no? Todas estas plataformas que tenemos ahorita para escuchar música. Cuando llegó, pues vimos una cierta desaparición, que no fue desaparición, más bien hubo una, como que se escondió el disco de vinil. Sin embargo, hoy en día vemos también un resurgimiento que no es de hoy en día, o sea, no es una tecnología que ha desaparecido, sigue habiendo coleccionistas de discos de vinil, sigue habiendo gente que compra esos discos, si se van a algunas tiendas, ven las tornamesas de discos de vinil. Bueno, entonces vemos que esto que pensamos que se va a desaparecer, una tecnología con la nueva que viene, no es tan así, ¿no? En este tema a mí también me gusta mencionar mucho, y lo voy a mencionar desde ahorita, que a mí me gusta pensar, o me gusta ver, o me gusta comentarles que en este momento en el que estamos en un momento clave que no vivieron generaciones anteriores a nosotros, ni las van a vivir las generaciones futuras. ¿A qué me refiero? Estamos viviendo en una época de convivencia de formatos muy rica, ¿no? Y más allá de todas estas reticencias que nos dicen que no estamos leyendo, lo cierto es que esta convivencia de formatos nos está permitiendo cualquier cantidad de gente leyendo, y también ahorita vamos a analizar un poquito sobre lo que se piensa sobre la lectura, ¿no? Pero bueno, el libro físico va a desaparecer, ya vemos que tampoco es tan así, ¿no? Y otra que se menciona es que no recordamos lo que leemos, ¿no? Este saltar de una formato o de un link a otro nos hace que sean unas lecturas más dispersas. Sin embargo, yo en este tema también tengo mis dudas, no voy a decir que sea así o que no sea así, pero tengo mis dudas cuando yo veo a muchos jóvenes que se comprometen con lecturas de largo aliento en digital. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a todas estas sagas, ya se mencionaba también en la charla anterior de Harry Potter, ¿no? Un lector que está comprometido a una saga de 5 libros, que son más de 1000 páginas, me parece que son 2000, ni siquiera ahorita tengo el dato exacto de cuántas son, pero se están comprometiendo a estas lecturas de largo aliento, a pesar de que se dice que no recordamos lo que leemos y que estamos en estas lecturas dispersas, ¿no? No es tan así. Sin embargo, ya lo decía hace un momento, la gente está leyendo, o sea, aunque nosotros, los expertos en el buen leer, o las personas que se supone que saben sobre el tema de lectura, y que aseguran que no se está leyendo, no se dan cuenta que lo cierto es que la gente está leyendo sin importarle, o a veces siquiera sin enterarse de lo que nosotros estamos discutiendo en muchas ocasiones, ¿no? Y esto también siempre me gusta comentarlo. Hace tiempo di una charla en San Luis Potosí a una escuela secundaria y primaria, y al final, al final de la charla se me acercó uno de los chicos para decirme, oye, me gustó tu charla porque me di cuenta que yo soy un lector. Yo pensé que yo no era lector, sin embargo, estoy leyendo mucho tiempo. ¿Pero qué leía él? Él leía cómics. En todas estas prejuicios que se tienen, ¿no? De la alta literatura, que ya también se mencionaba hace un momento, me gustó mucho la charla, por cierto, de Edith Ramírez. Hay muchos prejuicios, no nada más en cuanto a formatos, sino también en cuanto a géneros y en cuanto a lo que se está leyendo, ¿no? Entonces, este chico, y como muchos otros, está leyendo activamente, está leyendo diariamente. Sin embargo, él mismo, o sea, tenemos tan prejuiciada la lectura y la tenemos tan puesta en un peldaño, en un pedestal tan alto, ¿no? De alta cultura,
que a veces no nos damos cuenta que la gente está leyendo y ellos mismos no se dan cuenta que están leyendo, ¿no? Y se está leyendo, como ya les decía hace un momento, muchísimo gracias a todos estos nuevos tecnologías que existen. Por ejemplo, ejemplificamos un poquito más, ¿no? Específicamente en la lectura en pantalla. Estos son datos del año pasado, que si ustedes siguen el tema se irán dando cuenta cómo va creciendo muchísimo. Por ejemplo, en 2013 se registraron en bibliotecas, específicamente en bibliotecas, 662 millones de préstamos digitales. Esto lo reportó Overdrive en su reporte que hizo para 2023, o sea, lo hizo a inicio de este año precisamente, y reportó lo que se estaba leyendo o cuánto se estaba leyendo el año pasado. ¿Qué es Overdrive? Overdrive es una plataforma de distribución de libros digitales y audiolibros en bibliotecas públicas y en escuelas. Es una plataforma a nivel global, entonces, pues tiene unos datos bastante interesantes, ¿no? 662 millones de préstamos solo en 2023, pero también a mediados de este año hizo un gran anuncio, ¿no? Que en 2003 y en 2023 se registraron 4,000 millones de préstamos, ¿no? En un lapso de 10 años, 4,000 millones de libros, audiolibros, revistas digitales fueron prestados a usuarios en todo el mundo, ¿no? O bueno, usuarios de bibliotecas y escuelas o bibliotecas de escuelas en 115 países. Por otro lado, Libranda, en su informe de 2023, Libranda es otra plataforma también de préstamo de libros digitales para bibliotecas, pero esta es una empresa española. También cada año nos da su reporte, ¿no? El usuario promedio está disponiendo 4 horas diarias a la lectura en digital, al menos los usuarios de biblioteca. Por eso prestemos mucha atención, ¿no? Hay muchísimos reportes de muchos tipos, hay informes más comerciales, ¿no? De empresas más comerciales, hay reportes de bibliotecas, hay reportes de estas empresas que son distribuidoras para bibliotecas, hay muchísimos, ¿no? Pero yo me quise centrar en lo que ocurría en los usuarios de bibliotecas, por aquello también de hablar de prejuicios y que se piensa que la gente ya no va a las bibliotecas o ya no lee. Bueno, pues estos son informes de bibliotecas, ¿no? 4 horas diarias, un usuario promedio. Desde luego hay usuarios mucho más intensivos y otros usuarios menos, pero el promedio son 4 horas diarias. Y de acuerdo a otros estudios, vemos que México incrementó la producción de libros electrónicos y audiolibros en español en un 11.61% en 2023. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando estaba existiendo en 2007 este boom de lectura digital, ¿no? Que surgieron las primeras grandes plataformas de lectura como en su momento, bueno, no en su momento, como sigue siendo Amazon o como siguen siendo tantas otras plataformas, no había tanta producción de libro electrónico en español. Audiolibro, muchísimo menos, ¿no? Era la gran queja de muchos de nosotros, los lectores usuarios de estos formatos, que no había en español. Sin embargo, México y bueno, el habla hispana se ha visto como los usuarios en español, es decir, se han visto como un mercado importante. ¿Por qué? Porque, bueno, desde luego estamos hablando de toda América Latina, que se habla español, salvo en Brasil. Estamos hablando de España y estamos hablando de una población de lectores en español muy importante en Estados Unidos. Entonces, todo esto hizo que el español, que la producción de estos formatos se fuera para arriba de una manera impresionante. Esto que les estoy mostrando solo es en 2023, ¿no? Otro tema sería hablar también de todo el crecimiento que han tenido los audiolibros, pero si lo vemos, cuando empezaron a surgir los primeros reportes, aunque el libro electrónico tiene muchísimo más años, ya les decía yo 50, pero pues que comenzó a cobrar fuerza fue en 2007 aproximadamente. Si vemos de 2007 hasta la fecha, vemos que la escalerita ha sido así impresionante. Con el tema de pandemia, desde luego muchas bibliotecas y algunas editoriales cedieron durante algún tiempo el acceso gratuito, ¿no? Por ese tema de que uno estaba en aislamiento y no podía salir, no podías ir a las bibliotecas, o también como una manera de mitigar el estar encerrado en casa, pues se abrieron muchos contenidos, ¿no? En este periodo de pandemia también subió de manera impresionante la lectura en pantalla, que bueno, muchos aseguran que después de pandemia esto bajó. Sin embargo, pues es cuestión de revisar muchos reportes donde vemos que no solo bajó, en muchos casos creció la lectura en pantalla, o en otros casos, bueno, se mantiene como se mantienen otros formatos, ¿no? Entonces es un formato que llegó para quedarse, ni siquiera es un formato, son maneras de leer
que llegaron para quedarse y por eso es importante hablar, ¿no? Es importante irnos quitando todos estos prejuicios. Es importante, como ya les estaba comenzando a mencionar, hablar de lecturas y visibilizar a los lectores. Ajá. Cuando se habla de la lectura, también solemos pensar que se lee solamente libro impreso, ¿no? Y que se lee solamente novela, solamente narrativa. Y entonces dejamos fuera un montón de formatos, un montón de géneros y cuando estamos dejando fuera todo esto, también estamos dejando fuera los lectores, en plural, con esta S que están viendo aquí específicamente, entender que hay prácticas lectoras para una multiplicidad de lectores. Mientras no entendamos eso, vamos a seguir pensando que no se está leyendo, que los jóvenes no leen, que leer en pantalla no es leer. Sin embargo, una vez que entendemos que la lectura es en plural y que el lector también es en plural, ¿no? Y que son prácticas lectoras que van mucho más allá del libro impreso y mucho más allá de la novela, vamos a empezar a ver una lucecita en el camino de la mediación lectora y de México como un país de lectores, ¿no? Y esto también me lo llevo al terreno digital, ¿no? También tenemos que entender que la lectura en pantalla va muchísimo más allá de un PDF plan. Sí hay PDFs, sí hay muchísimos formatos, o sea, sí hay este tipo de lecturas, pero es mucho más allá de eso, ¿no? La lectura en pantalla se ha diversificado también de una manera impresionante. A lo largo de esta charla vamos a ver un poquito todos estos grandes maneras en las que se están leyendo en pantalla, que van más allá de descargarte el PDF, que también por ahí se dice que los usuarios no les gusta leer en PDF, pensando que el PDF no es un formato que se creó precisamente para la pantalla, sino es un formato de impresión. Sin embargo, muchos lectores están leyendo en PDFs en dispositivos que se podría pensar tan poco cómodos para un PDF como es un dispositivo móvil, ¿no? Y entonces vamos de nuevo a la pregunta de por qué la lectura en pantalla. Al menos en el tema de formato plano. Por ejemplo, puede fluir. ¿A qué me refiero con que puede fluir? Lo que puedes hacer con un libro en pantalla es que cambiar el brillo, ¿no? Si te está molestando, por ejemplo, en la noche, puedes bajar el brillo, puedes cambiar el tamaño de la fuente, ¿no? Puedes hacerla más grande, puedes hacerla más chica, puedes hacerla, no solo el tamaño, sino cambiar el tipo de fuente, no puedes pasarte de una fuente a otra. Puedes cambiar el color de fondo, puedes convertir el texto a voz, algo que se está utilizando mucho últimamente y que cada vez están surgiendo más herramientas para convertir texto a voz y que entonces empieces tú a audioleer todo, ¿no? No solamente en libros, no solamente en PDFs, sino también en páginas web se está pudiendo hacer esto, ¿no? Que esto también es una manera de acceder a la lectura con otro sentido, que quizá no lo estábamos considerando, ¿no? Esto es en cuanto a un texto plano, pero también, y esto es lo que vamos a ver, una lectura en pantalla o un texto en pantalla o una historia en pantalla puede saltar de un medio a otro, ¿no? Lo que conocemos como transmedia. ¿A qué nos referimos como transmedia? Son todas estas historias que migran de un formato a otro, ¿no? Pero no nada más es que hagas Harry Potter en la versión digital y después la hagas en audiolibro. Transmedia también tiene que ver con todas estas historias alternas que están saltando con propósito de Harry Potter a otros formatos. Por ejemplo, el juego de Harry Potter, que hay cualquier cantidad de juegos, de videojuegos me refiero, ¿no? Los mismos usuarios que están haciendo o creando sus historias tomando como base a Harry Potter, ¿no? Esto es la transmedia. Y hay, por ejemplo, otro que también me gusta mencionar aquí es Juego de Tronos, ¿no? Que surgió como un libro impreso y que después llegó a la pantalla y que después hay cualquier cantidad de fanfictions, ¿no? Esto es lo que también ocurre con la lectura en pantalla, que puede saltar de un medio a otro, ¿no? Que se comparte. Se dice mucho que con la llegada de la lectura en pantalla, la lectura se volvió más social. Y sí, pero no es que antes no lo fuera, ¿no? Aquí también me gusta a mí mencionar el ejemplo del círculo de lectores de Lovecraft, ¿no? Todos estos escritores que se carteaban y que creaban historias a partir de la historia de Lovecraft o de los mismos del círculo de lectores, ¿no? La lectura desde siempre se ha compartido, si bien en algún momento fue un acto más en solitario,
pero se compartía. El ser humano siempre tuvo la necesidad de compartir estas historias, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la lectura en pantalla? Que esto se vuelve masivo y se vuelve más fácil dar un clic y compartirlo con otras personas, ¿no? Hacer un video donde yo estoy compartiendo las lecturas, un TikTok, lo que ustedes quieran, entonces se comparte, se viraliza, ¿no? Y convive en diferentes medios. Como ya les decía, se viraliza. Así que analicemos un poco, ¿no? Ya más o menos lo vengo mencionando, pero asentémoslo un poquito más, ¿no? ¿Cómo se leía antes? ¿No? Un poquito para darnos cuenta de cómo ha ido cambiando esto, cómo hemos ido leyendo y cómo leer va más allá del libro, porque aquí en esto estamos viendo que se ha leído muchos formatos que le han implicado al cerebro y que han implicado incluso la lectura física de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, pues las primeras tablillas de arcilla, ¿no? Que eran básicamente o comenzaron siendo registros contables de las cosechas de los tributos. En este momento no había literatura, como se podía decir, hasta que llegó el poema de Gilgamesh, ¿no? Que fue el primer registro de lectura literaria que tenemos, ¿no? En tablillas de arcilla. Después llegan los rollos de papiro y de pergamino que le exigieron al lector este ejercicio de desenrollar para ir leyendo, ¿no? Después tenemos los primeros códices y los manuscritos, ¿no? Que también le exigían al lector, o al menos a quien realizaba los manuscritos, de manera física a enfrentarse al texto de una manera distinta. Después llegó la imprenta, ¿no? Con los primeros libros impresos, los que conocemos como incunables, y es este gran desborde de libros que vivimos hasta hoy en día, que sí es cierto, en los primeros años de la imprenta, de los primeros libros, de los libros de la cuna, no era esta masificación que conocemos hoy en día, pero la imprenta de Gutenberg permitió que años después o que siglos después viviéramos esto, ¿no? Y entonces después surgen los primeros audiolibros, que también pensamos que es un formato muy nuevo y sin embargo no es así. El audiolibro tiene más de 100 años rondando en nuestras casas, ¿no? Y rondando en nuestras historias. Y si nos vamos más para atrás, lo cierto es que la oralidad pues tiene desde que el ser humano es humano, ¿no? Como ya les decía, esta necesidad que tiene el ser humano de compartir, de contar, de dar explicaciones de por qué somos o quiénes somos o de dónde venimos a través de estas narraciones que se transmitieron de la boca en boca, ¿no? De esta oralidad que después hizo posible los audiolibros en el 1800, a finales de 1800, cuando Edison crea el gramófono. Y entonces la primera grabación de la que se tiene historia es precisamente un poema, y de ahí surgen los audiolibros, ¿no? Sí, seguimos hablando de lo que era antes, ¿no? Y ya pues los libros impresos, como todos los conocemos, los libros de bolsillo, cualquier cantidad de libros. Esto es un poquito la historia de dónde venimos. Y como ya les venía diciendo, si se dan cuenta, todos estos tipos de lecturas exigían al cerebro y exigían al ser humano enfrentarse al texto de una manera distinta. Por eso es tan interesante pensar por qué se dice que ahora las pantallas no son lectura, ¿no? O la práctica de la lectura a través de las pantallas no es leer. Si los formatos han ido cambiando tanto y no se cuestionaba tanto antes esto, ¿por qué se cuestiona ahora, no? ¿Cómo leemos ahora? Bueno, seguimos leyendo, ya les decía yo, vivimos en una época de convivencia de formatos impresionante, apasionante también, ¿no? Leemos libro impreso, leemos libros electrónicos, leemos en audiolibros, leemos podcasts, leemos cómics, leemos revistas impresas o en línea, leemos libros app, libros gamificados, leemos libro álbum impreso, leemos libros silentes, ¿no? Toda la literatura infantil y juvenil, leemos y escribimos fanfiction, ¿no? Que son todas estas historias que derivan o que son escritas por los fanáticos o por los lectores de una saga o de una historia, pues ellos deciden también hacer sus fanfiction, ¿no? La literatura transmedia, que ya estábamos hablando también, toda esta cantidad de libros autoeditados, ¿no? La autopublicación, que también tiene un repunte importantísimo con estas nuevas tecnologías, ¿no? Leemos blogs, leemos foros, leemos redes sociales generales y redes sociales enfocadas en la lectura. Tenemos, por ejemplo, cualquier cantidad, ahorita que se habla mucho de BookTok, ¿no? Los TikTokers que hacen videos sobre libros, que también lo vivió en su momento YouTube, ¿no? Que eran los BookTube, que también lo vivieron los blogs, ¿no? Que era con los blogs enfocados en libros. Entonces vemos que todas estas maneras en las que se lee ahora,
pero lo más importante es que el lector se vuelve también hoy en día en un creador, y eso sí tengámoslo muy presente, ¿no? ¿Qué hemos aprendido con este recorrido que venimos haciendo, ¿no? Desde antes de la llegada del libro impreso o con el momento en el que estamos, que se lee y se escribe en distintos formatos. Y esto no es nuevo y no es algo que estamos viviendo en el 2000, sino que es algo que hemos venido viviendo en milenios, ¿no? En al menos 3 milenios desde que surgió la escritura, ¿no? Como ya les decía yo, que nuestro cerebro va respondiendo a estas distintas exigencias de lectura. ¿Con qué me refiero a esto? ¿No? Con estos temas que decían que nos hace leer de manera dispersa o que nos hace tantos, como surgió un libro hace en los 90s, a finales de los 90s, que decía y aseguraba que el Internet nos estaba haciendo tontos. Lo cierto es que la lectura y las lecturas en estos distintos formatos hacen que nuestro cerebro responda de maneras distintas a estos formatos. Es decir, el ser humano no viene preparado, no viene codificado en su ADN ni en su ADN para leer, como si vienen otras actividades como el comer, como el aprender a caminar, como el aprender a hablar. La lectura es un proceso que el cerebro tiene que aprender y por eso le exige cada formato de maneras distintas, ¿no? Como ya les decía también en un principio, las prácticas lectoras no se limitan única y exclusivamente al libro impreso. Estamos hablando, más allá del libro, ya les decía yo, de prácticas lectoras de multiplicidad de lectores, ¿no? Y bueno, con esto también, este recorrido histórico rapidísimo que hicimos ahorita, las prácticas lectoras y el concepto libro son procesos inacabados. De hecho, ahorita lo que estamos viendo en 10 años, en 20 años, en 30 años, no podemos saber cómo van a ser los textos, cómo se nos van a contar las historias, cómo nos vamos a enfrentar a la lectura, ¿no? Así como lo hemos visto desde las primeras tablillas de arcilla hasta nuestros días, esto ha ido cambiando. Entonces, no podemos estar reticentes, no podemos decir que no se está leyendo, porque lo cierto es que, como les decía, y voy a ser muy incisiva en esto, lo cierto es que se está leyendo mucho, ¿no? Que no nos guste que no se esté leyendo poesía o que no se esté leyendo alta literatura, bueno, ese es otro tema, pero se está leyendo. Y en ese tema sí creo que es un poquito quitar mitos, derribar mitos en torno a la lectura, ¿no? En torno a las buenas prácticas lectoras, en torno a lo que se dice de la lectura intelectual, ¿no? ¿Qué vemos aquí también? Bueno, estamos viendo una mutación permanente, ¿no? Como ya les decía, hemos saltado de unos formatos a otros y esto nos hace ir cambiando, ¿no? Vamos de la oralidad, ¿no? Cuando el ser humano empezó a ser humano, empezó, ya les decía yo, a transmitirse todas esas historias del boca a boca, ¿no? Estas imágenes que tenemos de tribus que se reunían en la noche, ¿no? En medio del fuego, después de un día de caza o de un día de trasladarse, ¿no? Los nómadas o ya después que se asentaron, se sentaban, ¿no? A tratar de comprender el mundo contando historias, ¿no? Lo que ellos creían, y así es como surgen las primeras historias, y así es como surgen mitos, así es como surgen leyendas, así es como surge la concepción del mundo, que fue transmitiéndose de boca en boca, ya les decía. Otro ejemplo muy claro que tenemos aquí son todos los cuentos que después rescató Hans Christian Andersen, que rescataron los hermanos Grimm, que rescató Perrault, todos estos grandes pensadores que quisieron rescatar todas estas historias que venían de la oralidad y las pusieron en papel y las escribieron, ¿no? Que después tenemos los cuentos de hadas que después rescató Disney, ¿no? Y que llevó a pantallas, ¿no? Vemos también aquí ya transmedia cómo está sucediendo, ¿no? Pero bueno, pasamos de la oralidad y entonces cuando surgen los manuscritos, ¿qué pasaba? En ese entonces no había, en los primeros años de los manuscritos, los códices, no había separación entre las palabras y no había los signos de puntuación. Había textos de corrido sin signos de puntuación. ¿Y esto que obligaba? Obligaba al lector a leer en voz alta siempre, porque en voz alta él podía hacer estas inflexiones, él podía hacer estos altos, él podía separar las palabras, cosa que si hacía una lectura
de manera silenciosa como lo hacemos hoy en día, le costaba más trabajo comprender, ¿no? Y a esto se le llamó scriptio continua y les obligaba a leer en voz alta, ¿no? Después vemos que está esa mutación, después volvemos que surgieron los primeros signos de puntuación y que se empezaron a separar las palabras, entonces ya es posible hacer nuevamente una lectura en silencio y volvemos de nuevo a la vuelta a la oralidad. Una oralidad quizá más artificial con la llegada de libros electrónicos, con la llegada de estas tecnologías, como les decía yo, de texto a voz, ¿no? O voces artificiales, ¿no? Inteligencia artificial, que bueno, ahí hay otros temas pendientes, pero estamos siempre en una mutación pendiente. Y no nada más son cosas que así eran, ¿no? Vemos que en la lectura en silencio también se está viendo a la oralidad, es decir, estamos mutando y estamos cambiando y todo eso lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Por eso yo les decía en un principio que esta época es riquísima en ese sentido porque estamos viviendo la convivencia de todos estos formatos que no vivieron ni generaciones pasadas y que quizá no van a vivir generaciones futuras. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que nos sintamos privilegiados, ¿no? Porque lo estamos viviendo todo esto nosotros de primera mano. Entonces, ¿se lee distinto? Sí, por supuesto que se lee distinto. Cuando me dicen, es que si estás leyendo en pantalla no estás leyendo, no, de ahí que consideremos que son peores o mejores formas de leer, no, simplemente son formas de leer distintas como lo fueron en el pasado. Entonces, es momento de que empecemos a entender que la lectura en pantalla llegó, está aquí, la gente está leyendo y tenemos que conocer y tenemos que entrarle a estas nuevas formas de lectura, comprenderlas también para poder hacer nosotros, acercarnos a los lectores, mediar y todo este proceso que queremos ver, ¿no? Pero también recordemos que cada formato de lectura tiene algo que aportar a la experiencia lectora, ¿no? No es lo mismo leer un libro impreso a leer un audiolibro. Ya les decía yo, en nuestro cerebro no se activan las mismas zonas, ¿no? Entonces, cada manera de leer aporta algo distinto. Y aquí también les voy a mencionar un ejemplo que me gusta mucho. Cuando empezó a surgir las primeras lecturas en digital y cuando se empezó a leer en dispositivos móviles, específicamente en celulares, un investigador en Estados Unidos, que era también docente, un día estaba escuchando, estaba esperando para ir a la universidad a dar sus clases y a hacer sus investigaciones. Mientras estaba esperando el bus, estaba leyendo en el celular y se dio cuenta que le era más sencillo a él leer en ese formato. ¿Cuál es la particularidad de este lector? Este lector es un lector disléxico, entonces le costaba mucho trabajo enfrentarse a los textos de los libros impresos. ¿Qué se dio cuenta él? Que el formato pantalla es cortito. Y este formato hacía que leyera líneas cortas, lo cual le hacía más sencilla la lectura de estas líneas cortas y la comprensión. A esto me refiero con que cada formato aporta a la experiencia lectora y cada formato aporta a los lectores de una manera distinta, ¿no? También hemos aprendido que la lectura no es una práctica pasiva. Se pensaba que antes, ya lo decía yo, era pasiva y nada más hacía su lectura en silencio. Sin embargo, vemos desde estas prácticas de hace siglos, ¿no? 100, 200 años, que la lectura no era nada más sentarte a leer. Los lectores siempre tenían esta necesidad de compartir sus lecturas. Sin embargo, con la llegada de estas tecnologías, pues se hace todavía más activa, ¿no? Los lectores, como ya les decía yo en un principio, son creadores, ¿no? Que comparten, que reescriben, que reseñan, ¿no? Que discuten, que socializan, que viralizan las lecturas. Y con esto se hacen a través de la tecnología, ¿no? De poder subir un video en TikTok o en YouTube o en Story en Instagram, ¿no? Me voy a una feria del libro y transmito que estoy leyendo o leí tal libro y entonces voy a hacer un book haul o no sé, cualquier cantidad de actividades que se hacen en torno a la lectura, que la vemos hoy en día. Y por eso les decía que aunque puede haber estudios en los que nos comentan o en los que los resultados nos dicen que la lectura no se ha superado del 2.9 libros o 2.4 libros por año, pues lo cierto es que quizá debamos de analizar un poquito más y quizá debamos de replantear estas encuestas de lectura
de manera que se contemplen todas estas otras prácticas de las que venimos hablando, ¿no? Para entender que la gente está leyendo muchísimo, aunque no necesariamente esté leyendo un libro, ¿no? Me imagino, digo, no lo sé, que alguien, que el encuestador llegue y le dice, ¿cuántos libros leíste al año? Y entonces el chico que se me acercó en la charla de San Luis Potosí, le dice, ujule, pues no he leído ninguno, ¿no? Porque no ha leído ningún libro. Él ha leído cómics. Y entonces él no está considerando lectura. Entonces también en ese sentido, creo que vale la pena empezar a ampliar este concepto de lectura para, como les digo, y con lo que he sido muy incisiva, se está leyendo mucho, ¿no? Veamos que se está leyendo y se está leyendo mucho. Y bueno, desde luego no todo es sobre miel sobre hojuelas. Tristemente, la lectura y la lectura en digital nos representa varios retos hoy en día, ¿no? Retos reales, ¿no? Cuando a mí me dicen que yo prefiero leer en físico porque puedo oler el papel, ¿no? Porque los libros huelen y porque el sonido de las páginas, todas estas cuestiones que, bueno, será una preferencia, pero o que dicen que no leen en digital porque no le entienden, porque no sé, todos estos prejuicios que ya venimos viendo. Sin embargo, esos no son los retos y esas no son las cuestiones a las que hay que prestarle atención. El verdadero reto de la lectura en pantalla es la privacidad, ¿no? Es la preservación, es la propiedad y es el acceso. ¿Con qué me refiero a estos 4 retos? Grandes retos y grandes dolores de cabeza, al menos para los bibliotecarios que tenemos en torno a la lectura en pantalla. Privacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo compro un libro en Kindle, por decir una plataforma, y hace tiempo, hace 5 o 6 años, por ejemplo, hubo un bug, un error de programación en la plataforma que le permitía, ¿no? Al entrar un bot que podía ver lo que estaba, lo que yo tenía en mi computadora. Hace tiempo que pasó también en este mismo tema del Kindle, decidió vender Amazon en 1984 y La Granja de George Orwell, ¿no? En digital. Y resulta que no tenían los derechos de venta, no tenían los derechos de estos libros. Entonces, los familiares de George Orwell pues decidieron demandar a Amazon y a Amazon le pareció muy sencillo entrar con programación, es decir, a los dispositivos de todos aquellos lectores que habían comprado estos libros y borrarlos de los dispositivos. Esto es realmente, o sea, sí sentó un precedente importante de que era un verdadero peligro no cuidar el tema de la privacidad y sobre ese tema se han hecho muchas cosas, ¿no? ¿Qué es otro tema? El de preservación. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera con toda mi biblioteca digital? Acá atrás yo tengo una biblioteca física que cuando yo me muera mis familiares ya decidirán si se los quedan, si los venden, lo que ellos decidan hacer con eso, ¿no? Con mis lecturas en digital, con todas las plataformas en las que yo leo en digital, ¿qué va a pasar una vez que yo ya no esté, no? La propiedad, y esto viene de la mano precisamente con la propiedad. Cuando yo pago por un libro digital o por un audiolibro digital o por una revista digital, esto no significa que el libro sea mío. Esto nada más me está diciendo que yo tengo acceso a leer este libro. Pero, ¿qué pasa si yo cambio de dispositivo o la aplicación deja de funcionar o este libro no es mío, pero además yo no lo puedo prestar, no lo puedo vender, no lo puedo regalar, ¿no? Y otro gran tema, y este es un tema para las bibliotecas, es el tema del acceso, ¿no? Hay, como ya les decía yo, hay un gran potencial en la lectura en pantalla, se está leyendo mucho, hay muchos formatos y muchas maneras de acceder, pero por ejemplo en bibliotecas este tema no es tan sencillo, ¿no? Lo cierto es que adquirir una base de datos de libros electrónicos cuesta mucho, pero además no estamos pagando, al menos en bibliotecas, por la propiedad permanente de ese libro, ¿no? Pagamos una serie de accesos, 15, 20, 25 accesos a ese libro y después tenemos que volver a pagar por él. Entonces, dar acceso a todas las personas que necesitan, ese es nuestro verdadero reto. Por eso muchas bibliotecas, muchas escuelas, muchas otras instituciones están optando por esos temas de acceso libre, acceso gratuito, ¿no? Digitalizar materiales libres de derechos, ¿no? Digitalizar en audiolibro,
con texto a voz, ¿no? Con esta tecnología texto a voz o con narradores, con personas, crear sus propios audiolibros, ¿no? Pero bueno, estos son los grandes retos. Y ya para terminar un poquito, les quiero presentar un video. Es un video que no es nada nuevo. Es un video de 2010. 2010, entre 2010 y 2011, Dorley Kindersley realizó este video donde trataba un poquito estos temas, desde luego ellos desde la editorial, ¿no? Cuando se empezaba a hacer este boom, este gran boom de tecnología en pantalla, pues había mucho miedo, muchas reticencias que ya les digo yo siguen existiendo, pero Dorley Kindersley quiso darle la vuelta un poquito. Y en ese sentido es un libro muy interesante, un video muy interesante que nos permite un poquito también derribar mitos y ampliar un poquito lo que se piensa de los lectores. Por favor, ya me dicen si se escucha, y si no, de cualquier forma tiene subtítulos en español, entonces lo van a poder ver también. No sé si tuvieron oportunidad de escucharlo o de ver bien los subtítulos, pero pues se va a pasar esta presentación con la liga al video un poquito para que lo vean un poquito más o lo vean un poquito mejor, más detenidamente, pero a mí me parece un video muy interesante en este sentido, ¿no? Como ya les decía yo, nos está hablando de cómo vemos a los lectores, y no es algo nuevo. Este video, como ya les decía yo, tiene desde 2010, que está circulando y circula mucho en las redes porque nos habla también de esta manera como se ve a los lectores. Sí que es importante darle la vuelta. Es un poquito también el sentido de esta charla, es un poquito también la invitación a que leamos. Ya les decía yo, sí hay retos, hay muchísimos retos, pero también hay muchísimas oportunidades. También, bueno, me preguntarán, si cuesta mucho hacer llegar los libros electrónicos, pero también hay muchas oportunidades y muchas maneras de acceder de manera gratuita a sitios legales para hacernos de estos libros, ¿no?
Por ejemplo, pienso en el proyecto Gutenberg, que surgió desde 1971, que es hecho por voluntarios que se dan a la tarea de digitalizar libros libres de derechos, cualquier cantidad en cualquier idioma, porque es un proyecto voluntario en todo el mundo. Entonces podemos ver que hay cualquier cantidad de libros, audiolibros y otros formatos que podemos acceder ahí, ¿no? Por ejemplo, también me gusta pensar en IBI México con su proyecto de el Poesía Cucharadas, que es tan sencillo como una lectura pequeñita de no más de 2 minutos de un poema que diariamente te llega a tu cuenta de WhatsApp si te suscribes, ¿no? Estas son estas formas en que estamos respondiendo a estos límites de acceso, pero también donde vamos más allá de todos estos procesos y de estos PDFs planos, ¿no? O sea, hay muchas formas, lo interesante y lo importante es esto, ¿no? Que desmitifiquemos la lectura en general y desmitifiquemos la lectura en pantalla en particular, porque sí hay mucho trabajo y hay mucha oportunidad que hacer al respecto. Y bueno, los escucho, no sé si haya comentarios, preguntas, pues muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, maestra Verónica, por esta charla y este diálogo tan interesante acerca de pues, las nuevas formas que en la actualidad se viven en torno a la lectura, ¿no? Que se creen desde la tecnología, desde los dispositivos que ahora pues gobiernan el mundo del aprendizaje en el aula también y pues analizar y revisar de su parte todo lo que nos comparte en relación con estas nuevas formas de estar leyendo, ¿no? Estos nuevos dispositivos, estos nuevos formatos que se adaptan al lector y no los lectores nos adaptamos de cierta forma a estos formatos. Vemos que en el chat hay muchas dudas, también hay muchas felicitaciones por parte de los que están atentos y atentas, las más de 6,000 personas que nos escuchan desde el interior y el área metropolitana de Jalisco. Sí, el audio no pudimos escucharlo del video, pero hubo muchas personas atentas a los subtítulos. Por ahí, pues comparten las felicitaciones. Dicen que la lectura abre fronteras a nuevos conocimientos, a nuevos aprendizajes. Y nos gustaría, pues, si nos puede compartir brevemente, maestra Verónica, dónde podemos seguir su trabajo, en dónde pues podemos contactarla y demás, para aquellos que tengan duda, pues puedan tener comunicación directa con usted, maestra. Claro que sí, tengo 2 blogs donde hablo un poquito también de estos temas. Uno es vj.com, uvejota.com, que es donde hablo de un tema más general, bibliotecas, mundo del libro, mundo de lectura. Y tengo otro que es leerenpantalla.com, donde ya me dedico más específicamente a esto. Desde luego me encuentran en Twitter o en X, como se llama ahora, me encuentran en Facebook, me encuentran en Instagram y ahí en mis blogs, en la forma de contactos, si se quieren contactar directamente conmigo, ahí me pueden escribir o también de ahí pueden saltar a las redes sociales donde yo estoy. Pues le agradecemos a la maestra Verónica Juárez por compartir con nosotras y nosotros esta charla. Tenemos que hablar de la lectura en pantalla en el 5º encuentro Leo, Escritura, Lectura y Oralidad aquí en Recrea Academy 24. Seguimos conectados porque la maestra Carmen Pellicer ya está con nosotros. Vamos a esperar unos minutitos más para establecer conexión con ella, porque hablaremos juntos de la cultivación de lectores, buenas prácticas en el aula. Así que invitamos a todos y todas las maestras y maestros que están en el chat que envíen sus dudas para que pues tenemos la oportunidad de que la maestra Carmen nos responda a estas inquietudes sobre las buenas prácticas de la lectura en el aula, pues podamos hacerlo. Entonces les invitamos a todas y todos que nos compartan sus dudas a través del chat y pues agradecerle, maestra Verónica, la participación, la disposición y el tiempo por darse a la tarea de compartir con nosotros y nosotras todas estas estrategias que usted posee con relación a las nuevas formas de leer y estas estrategias que podemos implementar dentro de nuestros espacios educativos con nuestros y nuestras estudiantes. Muchísimas gracias, maestra. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, por permitirme hablar de un tema que a mí en lo particular me parece apasionante, como lo vine diciendo en toda la charla. Estamos viviendo en un momento crucial, muy interesante y muy apasionante. Entonces, muchas gracias. Espero haber contagiado, aunque sea un poquito, el interés por el tema y también haber abierto un poquito el concepto de lectura. Perfecto, muchísimas gracias.